Tenemos, bueno, a ver qué dice. Un rodillo de momento de inercia J, radio R y rozamiento viscoso rotacional B mayúscula, desarrollado con una cuerda inextensible y que sujeta en uno de sus extremos una carga de masa M, de amortiguamiento viscoso de traslación B minúscula, y que se encuentra en reposo apoyada en una base. Se le aplica una cupla en función del tiempo al rodillo, obteniendo un desplazamiento angular θ de t en él y un desplazamiento de traslación x de t en el bloque M. Se pide hallar la función de transferencia del sistema cuando la entrada es t de t, sigue el par en función del tiempo, y la salida es x en función del tiempo. Se consideran condiciones iniciales nulas y que la aceleración de la gravedad es g. Obviamente ahí es una entrada más que vas a tener que pensar en el sistema, ¿no? El peso. Indicar qué velocidad toma la carga en régimen permanente cuando se aplica un momento de escalón t sub 0. Ok, tenemos un sistema mecánico que trata de vincular las dos cosas que vimos, ¿no? Sí, trata de vincular las dos cosas que vimos. Por lo pronto podríamos empezar a estudiarlos por separados. ¿Sí? Estás pudiendo ver el problema, ¿no? No estoy hablando en vacío. Sí, sí. Sí, se ve, Sí, se se ve. ve, se ve. Sí, se ve el Bueno, problema. dale. Excelente. Sí, disculpa que a veces es mejor preguntar de más. Bueno, acá podríamos pensar, bueno, ¿cómo empieza a moverse todo eso? ¿Qué te parece? ¿Qué opinas? ¿Sí? Todo empieza a moverse por el movimiento de T de T, ¿no? Es un par que pueda llegar a aparecer y vos decís, bueno, ese par puede ser originado por la corriente que circula por la armadura de un motor, o puede ser algo manual, ¿no? Puede ser algún suceso termodinámico. No sabemos. La cuestión es que si en el eje aplicamos un momento, ese rodillo empieza a girar y trae consigo arrastrado una masa a elevar. Sí, bueno, habrá que ver si la puede elevar, ¿no? Hay que ver si ese par motor supera el momento efectuado por el peso, por el rozamiento en el riel y por la propia inercia que pueda llegar a tener la masa rotante y la masa que nosotros estamos elevando, ¿no? Hay que ver cómo llevamos todo eso que nosotros nos imaginamos a las ecuaciones. Pero bueno, en esto consiste la modelización, en tratar de visualizar eso, ¿no? ¿Alguna idea? ¿Algo que se te ocurra? Habría que plantear primero el Claro, traslacional, el podríamos, sistema traslacional, por ejemplo, para empezar. podríamos separarlo en dos, primero ver la traslación y Sí, luego cómo ver no. el desplazamiento. A Claro, ver. primero el rotacional, porque ese es el que va, es donde tenés la entrada. Bueno, está bien. Ponemos entonces, o escribimos, rotación. Muy bien. Rotación. ¿Y qué escribiríamos en la rotación? Podemos visualizar al, al sistema, si querés, eh, desde, desde otra vista, ¿no? Colocamos un observador aquí a ver si lo podemos ver mejor, ¿no? Por ahí ayuda, por ahí no, pero bueno, es algo que se me ocurre que puede llegar a andar. Em, esta lapicera es un poquito mejor, ¿no? Sí, parece que sí. En realidad porque voy a seleccionar una figura para que no quede muy violenta. Bien. Entonces en rotación tenemos, ¿sí? De acá podemos ver qué momentos están actuando sobre la masa rotante. Digo, si quisiéramos, tenemos para representar el radio geométrico, ¿sí? Que lo tenemos ahí, el radio R. ¿Y qué momentos estarían actuando? ¿Qué te parece? Bueno, La El cúpula de momento T, entrada, bien. Podríamos pensar en el momento activo. Sí, por ahí no fue una super flecha, pero esta sería la cupla de entrada, ok. Bien, alguna... y Sí,
Hay un Sí. momento reactivo causado por B, puede ser. Por el rozamiento en el eje, muy bien. Sí, sí, por el rozamiento en Sí, el eje tendríamos un momento reactivo que de alguna manera depende de la primera potencia de la velocidad angular, como hemos visto, ¿no? ¿Estamos bien? sí. Sí. ¿Algún momento reactivo más? Y también digamos, bueno, lo que ocasiona en el peso, ¿no? Que Claro. sería De la cuerda. La tensión de la cuerda. Ujú. Claro, el momento de la tensión de la cuerda, sí, podríamos representarlo así. A ver, uno podría representar la fuerza de la tensión de la cuerda, sí, podríamos representarla como fuerza de la tensión de la cuerda, así como Ft, que no sería FDT, sino que sería fuerza de tensión de la cuerda, por esta distancia. En forma de momento sería fuerza por distancia, porque es la distancia mínima justo el radio geométrico. Si uno piensa en suma de momentos, ¿estaría eso? ¿Faltaría algún otro? En la masa rotante, ¿no? Estamos pensando en el sistema rotacional. Salvo que B sea por 2. Claro, bueno, supongamos que esta letrita, digamos, esta B, está representando la influencia de las dos fricciones que podemos tener ahí en el eje, ¿sí? De los dos lados, como que ya está representado como uno solo. Pero sí, sí, estaría, en esencia sería este término, eso estaría. Pensando que el movimiento se va a desarrollar de esta manera, ¿no? Esperamos que el movimiento se desarrolle de esta manera, entonces el que colabora con el movimiento es TdT, y después los otros dos, el rozamiento por la velocidad angular y el de la tensión de la cuerda, traducido a forma de momento. Sí, vamos a escribir así, momento de la tensión. Para que se entienda nomás, ¿no? Como para que estamos haciendo eso. ¿Algún otro momento más que esté participando? ¿Qué te parece? La inercia del rodillo. El peso, Bueno, en realidad el peso sería problema de la parte de traslación. Yo desde la rotación lo que veo es una tensión en la cuerda, que puede ser mayor o menor en función de las dificultades que tenga la parte de traslación. Ahora vamos a ver cómo se trabaja con esa parte, ¿no? Yo lo que veo desde el punto de vista de la rotación es que aparece una tensión ahí en el cable. Y bueno, y esa tensión puede traer aparejado todos los problemas que tiene la parte de traslación, que después vamos a ver, ¿no? Pero ahora concentrados en la rotación, yo lo que vería son estos momentos. Obviamente aparece ahí la cupla de inercia, pero eso ya viene por la ecuación de Euler, ¿no? De suma de momentos de las fuerzas exteriores. En realidad se la llama ecuación de Euler cuando es en el espacio, por eso yo le digo ecuación de Euler en el plano, pero sería suma de momentos de las fuerzas exteriores respecto al centro de momento, que sería el eje. Y acá aparece la cupla de inercia que me mencionaron, ¿no? El momento de inercia de la masa rotante por la aceleración angular. Entonces lo que tendríamos que colocar son estas tres cuplas que me dijeron que participan, ¿no? Como primera medida, bueno, el par motor menos el par de rozamiento, Betita. claro, por tita punto, este depende de la velocidad angular. Y acá el momento de tensión, que podría ser fuerza de tensión. Vos decís, ¿por qué no pusiste T en la tensión? Bueno, pues justo T lo utilicé para el torque, para la cupla, ¿no? Es cuestión de ponernos de acuerdo con la letra que utilizamos, lo importante es que entendamos lo que es. Podríamos decir fuerza de la tensión por R, ¿no? Y esto sí sería igual al momento de inercia polar, ¿sí? Pues bueno, pues sería respecto al el eje de rotación por la aceleración angular. Y parece que va la cosa, ¿no? Por lo menos tiene criterio. Después, bueno, veremos qué pasa con la parte de traslación, pero por ahora parece que la ecuación es esa. ¿Está bien?
Sí. Si hay alguna Sí. duda, decime, ¿eh? Si algo no se comprendió, lo vemos. Por ahora, bueno, la duda puede llegar a ser, bueno, ¿qué es la fuerza de la tensión, no? ¿Cómo podés expresar eso en forma de función? A ver qué podemos hacer al respecto. Y eso va a quedar desde el punto de vista de la masa que está dando. Exacto. Claro, nosotros podríamos, bueno, así como nos concentramos en la rotación, podríamos concentrarnos en la traslación, a ver qué pasa, ¿no? A ver qué pueden tener en común, ¿sí? O qué se puede llegar a parecer, o qué, bueno, o qué no tanto, ¿no? En la traslación, bueno, vamos a pensar en un bloquecito que estamos intentando elevar. Vamos a pensar que no tenemos zona muerta, o sea que inicialmente estaba apoyado esto antes de arrancar con el estudio, que el cable estuvo, no estuvo tenso, pero estuvo en una posición en la que tampoco tenía mucho margen para estar flojo, porque si no es como que empieza a girar la masa rotante y esto todavía no se mueve, ¿no? Entonces, lo que nosotros podemos apreciar después, ahora es una ecuación que nos falta, es que hay una relación entre el desplazamiento angular y el desplazamiento lineal, ¿no? Tiene lógica perdón, que exista una relación en ese sentido, ¿sí? Tratando de eliminar acá. Ah, porque acá si borrás se te borra el dibujo, así que hay que tener cuidado, hay que hacer una maniobra muy fina. Bueno, ¿qué fuerzas actúan sobre el bloque? El bloque tiene masa M. ¿Y el peso? Eso, Muy bien. la fuerza tensión. La tensión y la fuerza viscosa. Eso. Uno podría decir, bueno, estamos en un ámbito en donde la aceleración de la gravedad no varía mucho, así que directamente uno puede poner M por G directamente, ¿no? La fuerza viscosa, que también que se opone al movimiento, sería como una fricción en el riel que aparece en la subida, como para que dentro de todo tenga una dirección controlada, ¿no? P por X puntos y una fuerza también de carácter antagónico. ¿Sí? La tensión aparece hacia arriba, ¿sí? A ver, perdón. Fuerza, tensión. ¿Es igual a esta? ¿Qué te parece? ¿Que aparece acá? Sí, tendría que serlo. Sí, Sí, porque es inextensible la cuerda. O sea, Claro, en realidad es por el principio de acción y reacción, pero sí, claro, si nosotros metemos acá un resorte, ya está, tenemos que empezar, no digo que empezar de vuelta con el estudio, pero es una dificultad extra que no, aparece, ¿sí? Después nosotros podemos verlo, considerando qué pasa si esto tuviese un resorte en el medio, lo podemos ver sin problemas, ¿eh? Pero digo que llevaría un laburito extra. La cuestión es que el movimiento ocurre hacia arriba, entonces en nuestro sistema de referencia para las ecuaciones, fíjate que acá definimos, ¿no? T sería un momento activo que favorece el movimiento y después todo lo demás serían reactivos. Bueno, acá también. Acá la fuerza activa sería la tensión, según cómo pusimos las referencias. ¿Sí? Si uno ve esto, dice, ah, mira, la fuerza activa es la tensión. Fuerza, tensión. Menos la fuerza viscosa, menos el peso, 1m por G, igual a qué cosa, che. ¿Falta algo? La masa por la la aceleración. masa por, sí, Claro. Nosotros acá por estamos X. utilizando la primera ecuación, ¿sí? No la habíamos anotado porque ya la dimos por asumido, pero sería masa por aceleración. Acá están las dos, entonces, ecuaciones relevantes del movimiento, ya sea para la traslación como para la rotación. ¿Sí?
Sí. Si uno quisiera pensar en, bueno, en tratar de resolver esto, podría, ¿por qué no? Sucede que, bueno, ¿cuál es la respuesta de todo esto? A ver, la respuesta nosotros tendríamos que dejar, que obtener x de t acá, ¿no? O por lo menos x versus la cupla de entrada. Y bueno, ¿qué hacemos con este ángulo? No podemos eliminarlo así nada más. Claro, nos faltaría como un vínculo, ¿no? Entre los dos. Claro, falta un vínculo entre los dos. ¿Están relacionados? ¿Son linealmente dependientes o no? ¿Qué pensás? Estas dos salidas, por ejemplo, ¿sí? Por el Sí, yo grado creo que de, están relacionados. grado de libertad angular y grado de libertad de traslación. ¿Están relacionados? Sí, 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 ¿no? Está relacionado por el radio. Claro, están relacionados por el radio. Muy bien. porque un giro completo son tanto de perímetro y tanto de cuerda. Claro, Pierde. uno podría decir, bueno, sí, por ahí no llevarlo a... la relación es correcta, digo, por ahí uno dice, bueno, no hace falta que se eleve una vuelta completa, sino con que la longitud de arco lograda, aquí a medida que ocurra un desplazamiento angular, esto sería radio con radio, este desplazamiento angular, esta longitud de arco, sería de algún modo un tramo de la cuerda que se perdió. No se perdió, quiero decir, sino un tramo de la cuerda en el que la masa a elevar se elevó. O sea, se espera que este X se corresponda si la cuerda es inextensible con esta longitud de arco, ¿no? Entonces, es correcto afirmar esta relación. Y de algún modo, en las dos ecuaciones estoy hablando de X o de tita, gracias a esta relación. ¿Está bien? sí, Sí. pero Si metimos la pata, avísame, ¿eh? Yo, a ver, es lo que parece que va a suceder acá. Pero lo vamos viendo. Parece que va, ¿no? Bueno, parece que va. Vamos a ver qué tenemos entonces o qué podemos pasar en limpio de lo que hemos obtenido. Por un lado, tenemos par motor menos, bueno, coeficiente de fricción rotacional por la velocidad angular menos fuerza-tensión por el radio igual a momento de inercia por aceleración angular. Por otro lado tenemos fuerza-tensión menos rozamiento de traslación por la velocidad menos el peso. En realidad, para ser respetuoso con esta función, esto sería una entrada más al sistema. Sería P en función del tiempo. Ya sabemos que es M por G para T mayor o igual que 0, pero bueno, vamos a darle la formalidad de una entrada más y ahora vas a ver por qué. Porque lo que nosotros queremos hacer es armar un diagrama de bloques con esto, ¿no? Y ahora después lo expresamos por lo que vale, no pasa nada con eso, pero como para poder darle esa formalidad. Y aquí tenemos que X es igual a R por tita. Ok. Tenemos, bien, tenemos estas ecuaciones y vamos a ver si podemos armar, si podemos pasar al dominio de Laplace y armar algún diagrama de bloques. Estrictamente hablando, para hallar la función de transferencia no sería necesario armar el diagrama de bloques, pero como estamos ejercitando esa herramienta,
me parece conveniente que lo armemos, ¿sí? Que lo armemos como para que ejercitemos la herramienta de paso. Nosotros podemos directamente acá despejar, es decir, expresar a X en función de tita o a tita en función de X, y nos queda todo en función de una sola, y no estaría mal. Pero como queremos ejercitar la herramienta del diagrama de bloques, me parece prudente que lo hagamos, ¿está bien? Avísame si puedo borrar la parte de la rotación y de la traslación, el planteo de las ecuaciones. Sí, profe. Para mí. Por mí sí. Bien. Parece que esto lo puedo llevar por acá. Excelente. Y lo trasladamos un poquito más y podemos borrar la parte de abajo. Me quedo con las ecuaciones ahí abajo como para no pifiarle en algo más, ¿no? Bien. Fíjate, podemos llevar esto al dominio de Laplace. ¿Sí? Si llevamos todo esto al dominio de Laplace, estas ecuaciones pueden expresarse de esta manera. Empezamos a armar el diagrama de bloques. ¿Sí? En dominio de S. Y bueno. A ver, vamos a ver si podemos ser un poquito más prolijos. Por lo menos con algunos de los planteos. ¿Sí? La primera intervención, fíjate, el que rompe el equilibrio de todo acá es la cupla que aparece, ¿no? Acá entramos al primer sumador, ¿sí? A TDS le podríamos restar el momento causado por la tensión de la cuerda. Y ahora vamos a ver por qué. Si le restamos el momento causado por la tensión de la cuerda, bueno, esto viene de algún modo porque aquí existió en la previa la fuerza-tensión. Sí, acá estaría la fuerza-tensión a la cual le tuvimos que multiplicar por el radio para llegar a convertirse en el momento de la fuerza-tensión, ¿sí? Que aparece aquí, fíjate, estamos trabajando a esto. La realimentación, ¿no? Sí. Exacto, sí, sería una realimentación. Pasa que después tengo que demostrar de dónde viene la tensión de la cuerda. Si yo no logro demostrar de dónde viene la tensión de la cuerda, no estaría bien. ¿Sí? La cuestión es que a todo esto, sí vamos a desarrollar una ecuación auxiliar como para no generar confusión, pero aquí lo que tendrías será TDS menos el momento de la tensión, estaríamos en este punto, sí, con esta diferencia. Ahora, como salida, lo que tendríamos sería, bueno, J por S cuadrado por tita ds más, ¿sí? Si pasamos sumando del otro lado, B por S por tita ds. La cuestión es que nosotros acá podemos sacar, si quisiéramos, un factor común, como para que las cosas queden un poquito más simples, ¿no? J por S más B por S por tita ds. ¿Está bien eso? Lo que hicimos fue sacar factor común. Sí. Si esto es cierto, nosotros acá en nuestro diagrama de bloques, nosotros podríamos dividir a esta diferencia por J por S más B. Vamos a ver si puedo hacer algún cuadrado un poco más prolijo. Bueno, por suerte están estas herramientas como para que no quede tan feo, ¿no? Sabes que la pizarra
ayuda, pero bueno, si querés ser preciso, tiene sus cositas. J por S más B, y estaríamos saliendo, ¿sí? Si pensamos en esto, en S por tita de S, sería de alguna manera la velocidad angular en dominio de la frecuencia, ¿no? O sea, sería omega en dominio de la frecuencia, si salimos acá. Esto sería omega en dominio de la frecuencia. ¿Estamos bien? ¿Cómo es eso? ¿Por qué, profe? Omega en dominio de la frecuencia. Claro, porque en dominio del tiempo, omega es la derivada del ángulo respecto del tiempo. Sí, Entonces, en dominio de la frecuencia, la transformada de Laplace de una derivada es S por tita de S. S por D. Está bien. Sería por eso. Bueno, pues. O sea que saldríamos con omega, ¿sí? Esta relación, vos fíjate que esta relación hasta la podés derivar si quisieras. Si vos le agregás un punto acá y le agregás un punto acá, la relación se mantiene. Quiere decir, lo que quiero decirte es que si vos acá multiplicás por el radio, lo que obtenés es la velocidad. ¿Ok? Eso es lo que estamos diciendo. Que a su vez, la velocidad, si quisieras pensarla con el dominio de X, sería S por X de S. Es lo mismo. Fíjate que se mantiene la relación. Si vos derivás o si estás en Laplace, si estás en dominio de Laplace con las dos, y si multiplicás por S de ambos lados, es lo mismo. ¿Sí? Se mantiene la relación en ambos. ¿Ok? Sí. ¿Qué quisimos hacer con esto? Fíjate que por ahora no nos interesa tanto el desplazamiento angular. Nos interesa más la velocidad angular porque, a ver, a todo esto, ¿vos qué tenés que encontrar? ¿Sí? ¿Qué nos piden? ¿Qué nos pedía el ejercicio? La traslación en función del torque, era. El torque aplicado era. Claro, cuando la salida es t y cuando la entrada es t y la salida es x. En todo caso, lo que tendríamos que hacer es aplicar una integral más. ¿Sí? Acá, aplicás una integral más. 1 sobre S habría que multiplicar entonces. Claro, vos multiplicás al final por 1 sobre s y obtendrías, llegado el caso, el querido x de s, ¿no? O sea que sería el objetivo final de nuestro problema. A lo que voy es que esta parte no nos va a servir para terminar de cerrar el lazo, porque nosotros tenemos que acá demostrar de dónde viene esta fuerza de tensión. No podemos pensar que eso viene del aire y que el diagrama de bloques queda así, porque hasta ahora lo que usamos fue, bueno, esta relación y esta relación. Hay algo que nos faltó la ecuación del medio ahí, a ver qué podemos hacer al respecto como para terminar de cerrar esta parte, ¿no? ¿Qué te parece? Si lo que nosotros tenemos que, ¿cómo tendríamos que cerrar esta parte? Logrando que la salida sea esta, o sea que tendría que pasar todo del otro lado. Parece, ¿no? Y además dijimos que P era como una entrada más, ¿no? O sea que debería Claro, ir a sí, a un bloque olvídate de que suma. sí. Sí. Muchas veces hay entradas que nosotros no deseamos que estén, pero están. ¿Qué le vas a hacer? Sí, olvídate que sí. Si querés trabajamos con otra ecuación acá, con otro color, como para que veamos que correspondemos a otra ecuación. Estamos en dominio de Laplace, entonces, ¿qué sería? El f de t. ¿Cómo llegaríamos a f de t? Y mira, m por s cuadrado por x de s más b por s por x de s. Bueno, me quedó cortina el pizarrón, pero lo que tendrías que sumarlo es más b de s. O sea que todo esto sería la resultante de una suma. Tendríamos que ver cómo agregar
estos elementos aquí, ¿no? Y fíjate que la primera parte, hasta poder sacar factor común, te quedará M por S más B por S por X de S, bueno, más el peso, si quisieras. Pero todo esto, S por X de S, o sea, vos podrías salir desde X, multiplicarla por S y multiplicarla por esto y llegar acá, a esta primera parte de la suma. O directamente salir desde la velocidad, si esto es la velocidad. ¿Por qué no salir directamente desde acá? ¿Sí? Salí desde acá con una muestra de la realimentación. ¿Por qué no salís directamente desde acá? Y listo, ¿no? Terminaría resolviendo con menos dificultad el cierre, ¿sí? Vamos a dejarlo un poquito de espacio. Vamos a colocar primero, bueno, M por S más B. Desde aquí vamos a tratar de colocar el bloque que lo englobe y ahí listo, le metemos la flecha que queremos, ¿no? Estoy tratando de no ser tan desprolijo, ¿no? Por respeto a que después lo veas y entiendas algo. Es así. Y además, fíjate que quedaría el peso acá, ¿no? Que lo tendrías que sumar como una entrada más. Y ahí parece que cobra sentido la cosa. El diagrama de bloques lo logramos cerrar, ¿sí? Pasa que, bueno, que si el peso es, bueno, algo constante a partir de t igual a 0, bueno, uno podría decir que esto en realidad se corresponde con m por g sobre s. Y obviamente, t sub 0, que era t, que es un valor constante desde el principio, t sub 0, esto, t sub 0 para t igual a 0, en dominio de Laplace sería t sub 0 sobre s si quisiéramos, ¿no? Pero bueno, todavía no llegamos a eso. La cuestión es que nosotros tenemos la forma de las funciones de la cupla y de la función peso. ¿Estamos bien? Sí, ¿se entiende? Vale. Sí, muy bien. Acá estamos con una dificultad que no es tan grave, pero bueno, lo cierto es que tenemos que tener en cuenta eso. Tenemos dos entradas. Sí, tenemos dos entradas y no podemos hacer de cuenta que el peso no está. No podemos hacer de cuenta que el peso no está. El peso está, el peso juega en contra a lo que es la elevación de la carga mecánica traslacional. No podemos hacer de cuenta que no está. Lo que podemos hacer es aplicar principio de superposición, superponiendo los efectos, considerando primero la influencia del torque y considerando después la influencia del peso en lo que es la salida. Eso sí se puede hacer. Pero yo no puedo decir, listo, me olvido del peso y listo. Eso está, no está en la negociación omitirlo, ¿de acuerdo? Ahora que tenemos el diagrama de bloques, nosotros podríamos borrar estas ecuaciones. No sé si ya copiaste o avísame en todo caso y lo puedo borrar. Si no, bueno, esperamos un poquito. Profe, ¿puede ser que el peso funcione como los ejemplos anteriores, como el ruido en el control de medición? Claro, funcionaría como una perturbación, por más que está ahí abajo, pero afecta directamente lo que es la dinámica del sistema. Todavía no, viste, como no tenemos medición, pero está afectando lo que es la dinámica del sistema. Sí. Funcionaría como el bloque de perturbación, por más que esté ahí abajo. Es por cómo está armado el diagrama de bloque, más que nada. ¿Viste? El que esté abajo o arriba es un tema de cómo lo expresamos al principio por convención, pero no tiene por qué ser así siempre. ¿Viste? A veces puede aparecer abajo y ser una perturbación igual. Pero sí, claro, viene a ser como una entrada no deseada. Gracias. No. ¿Puedo borrar las ecuaciones, chicos? Avísame. Por mí, sí. Muy bien.
Ah, bueno, sí, gracias. Me estaban ahí escribiendo en el chat. Muy bien, borramos aquí todo lo que pensamos que podemos necesitarlo. Bueno, de última ya tenemos el diagrama de bloques, o sea que las ecuaciones supuestamente las podemos sacar de ahí, ¿viste? Entonces nos ahorramos un poquito de pizarro. Bien, bien, bien. Bueno, podemos, a ver, para llegar a x de s, lo cierto es que, a ver, nosotros podemos pensar en x en función de t, ¿sí? X respecto de x de s respecto a t de s. Pero no va a ser tan cierta la cosa, porque acá esto lo puedes hacer pensando que p es igual a 0. Sería como una función de transferencia parcial. Lo que hacemos es pasivar una entrada para ver cómo evoluciona la salida por la entrada principal, ponele, ¿no? Pero esta entrada existe, o sea, después tendríamos que pensar cómo evoluciona la salida por la influencia del peso sin considerar la cupla de entrada. O sea que la primera parte del ejercicio está bien, pero tenemos que tener en claro que no representa la relación efecto sobre causa verdadera del sistema, porque el peso está, y lo tenés que tener presente en el estudio del desplazamiento final, ¿de acuerdo? Pero bueno, lo que nos queda acá es que tenemos este diagrama de bloques para trabajar y obviamente le tendríamos que aplicar este integrador al final. Sí, fíjate, lo que podemos resolver es este diagrama de bloques, pensando que lo que está en cadena directa es G, ¿sí? Lo que está en cadena directa es G y se correspondería con R sobre J por S más B. Y lo que está en la cadena de realimentación, ¿sí? Estamos hablando, ¿sí? De lo que estamos hablando es de esta parte, ¿sí? Estamos hablando de esta parte acá. Estamos hablando de esta parte. Upa. Ahí estamos. Estamos hablando de esta parte, ¿sí? Ahí está. Estamos hablando de esta parte, es lo que estamos tratando de resolver. Entonces, tenemos G y H, ¿a qué será igual? H será igual a R por M por S más B. ¿Sí? Entonces, como uno sabe cómo resolver esta parte ya, lo que directamente hace que este resultado tendría que ser, ¿sí? El resultado de esta parte, ¿sí? Sin considerar la influencia del integrador, es G sobre 1 más G por H. ¿Te acordás que lo vimos esto, no? El resultado de el diagrama, ¿sí? El resultado equivalente de este conjunto de bloques que de esa intervienen con cadena, el sí. sumador. Claro, exacto. De la cadena directa con la cadena de realimentación. Si esto es cierto, entonces nosotros podríamos escribir lo equivalente a G, ¿sí? Y lo equivalente a 1 más G por H. Y la otra forma de resolverlo era, suponiendo que G y H tienen numerador y denominador, era en el numerador colocar el numerador de G por el denominador de H, todo eso dividido denominador por denominador más numerador por numerador, siendo los denominadores de G y H y los numeradores de G y H. Acá medio que zafamos porque el denominador de H es 1. Entonces, arriba lo que nos quedaría directamente es el numerador de G, que es R. Y abajo lo que nos quedaría serían los denominadores, o sea, J por S más B directamente, B mayúscula, más numerador por numerador, o sea, te quedaría el R cuadrado por M por S más B. Pero falta algo. Estamos resolviendo esto. Si nosotros queremos encontrar X, lo que tenemos que hacer es, a todo esto, integrarlo, o sea, multiplicarlo por 1 sobre S.
que ahí obtuvimos el desplazamiento en función del torque pasivando el peso. ¿Estamos bien? ¿Alguna pregunta? Sí, va bien. Hay que Una masajear. pregunta. Dale. ¿Estaría mal meter en H, que es igual a R por lo que está dentro del paréntesis? ¿Estaría mal meter el peso como suma ahí, dentro del paréntesis, no? O sea, simplificar ese punto de suma. Sí te explico por qué, o lo que yo entiendo del tema, ¿no? Después, bueno. Nosotros, a ver, el peso y la masa son cuestiones diferentes, por más que el peso dependa de la masa. Depende de la masa por la ley de Newton de la gravitación universal. Lo cierto es que la masa es el elemento de inercia y es una propiedad de la materia. No, pero yo decía expresado como está en M por G dividido S. O sea, con la igualdad yo dije peso para simplificarlo. O sea, que H me quede R paréntesis MS más B más MG sobre S. Pasa que nosotros cuando tomamos eso, no, al no depender de la velocidad no lo puedo agregar así nada más. Fíjate que ese bloque está tomado de la velocidad. Si el peso no, es decir, si esa función que nosotros queremos agregar no depende de la velocidad, no la podemos agregar como si la estuviéramos tomando de la velocidad. Ese sería el inconveniente por el cual no podríamos hacerlo. ¿Sí? Fíjate que todo esto sale porque esto depende de la velocidad, por eso tuvimos que agarrarlo de acá. Como esto no depende de la velocidad, lo tuvimos que poner aparte. Esa fue la razón por la que lo pusimos aparte. Ese sería el motivo. Pero de vuelta, como son diferentes, o sea, la masa es la propiedad que tiene el cuerpo y el peso es la interacción entre dos masas. Son cosas distintas. De hecho, uno es escalar y el otro vectorial, estrictamente hablando, como pues, no nos da idea de que son cosas distintas, ¿no? Pero fuera de eso, no lo podría tomar adentro del bloque porque no depende de la velocidad. Si alguna otra cosa dependiera de la velocidad, sí, debería ponerla ahí adentro de ese bloque que participe y que realimente. Está bien. Muy bien. Bien. Tendríamos que hacer lo mismo en realidad, porque acá estaría la primera parte resuelta. Pero tendríamos que hacer lo mismo a ver cómo, es decir, qué le sucede al desplazamiento en función del peso, ¿no? Tendríamos que redefinir cuánto vale G y cuánto vale H para la segunda condición. Ponele, ¿no? Si nosotros eliminamos aquí, ¿sí? ¿Cuánto valdría G y H para la segunda condición? ¿Qué te parece? Estamos empezando acá, estamos empezando, nuestro diagrama empieza acá, entonces la cadena directa sería todo esto. Nuestro G para la segunda parte, acuérdate que ahora lo que queremos hacer es X de S sobre P de S para T igual a 0. Estamos pensando en pasivar la entrada principal para ver qué influencia tenemos con todo lo demás. Fíjate acá, nuestra cadena directa es esta. Y tenemos que tener cuidado de este signo menos. Este signo menos lo tendríamos que colocar. ¿Sí? Este signo menos lo tendríamos que colocar, porque si bien esto no existe, pero acá esta señal llega con un signo menos. Para tener presente después, ¿no? La cuestión es que nuestra cadena directa acá sería el R cuadrado sobre J por S más B. Y nuestro H sería directamente M por S más B.
Porque, ¿qué es lo que realimenta lo que te hace llegar a este punto? Ahora el sumador clave es este, ya no es más este. Pues estamos pasivando al torque. Si aplicamos la misma lógica, numerador de G por denominador de H, ¿sí? Con el cuidado del signo menos, dividido denominador por denominador más numerador por numerador, bueno, nos va a quedar lo mismo, fíjate, en el denominador, ¿no? J por S más B más numerador por numerador. R cuadrado por M por S más B. Pero de vuelta, como nuestra salida es la posición, no es la velocidad, nosotros terminamos acá con esto. Como es la posición, tendríamos que multiplicar por S en el denominador nuevamente. Y de esta manera es que obtuvimos las relaciones de X versus el torque y X versus el peso para cuando la otra entrada vale 0. Si vos te pones a pensar en las unidades, tiene lógica. ¿Por qué? Porque el torque en unidades se mide en newton por metro y el peso en el sistema MKS se mide en newtons. ¿Sí? Entonces, es como que le faltaría una unidad de longitud al peso para ser igual al torque. Entonces, es lógico que en la función transferencia que vincula el peso con el desplazamiento aparezca un R cuadrado, porque le falta una unidad de longitud a esta. Mientras que en la función transferencia que vincula el desplazamiento con el torque hay un solo R sin elevar. ¿Para qué? Para que en una posible suma estas dos sean compatibles. ¿Cómo las compatibilizás? Y multiplicando al peso por una unidad de longitud. Y el signo menos también tiene lógica. ¿Por qué? Porque el peso no colabora al desarrollo de la cupla para rotar a la masa, sino que se opone a ese movimiento. Entonces tiene lógica que exista ese signo menos. Tiene que cerrar por todos lados la cosa. Tiene que interpretar la realidad de lo que vos estás modelizando. ¿Está bien? Si no comprendes, pregunta, ¿eh? No hay problema. Por ahí dije algo muy rápido, me preguntas, no hay problema. Lo del signo menos todavía, o sea, es porque está ingresando negativo al lazo directo, ¿cómo es? Sí, ¿qué pasó con eso? Sí, No, sí, eso claro. quería, es por eso, porque acá está Claro, claro. ingresando. Claro, Exacto, está bien. exacto, sí. Ya ingresa el peso, está bien. Sí. Vamos a ver después algo que se llama la fórmula de Mason, que permite resolver estos diagramas y mucho más complejos también de una forma mucho más sencilla. Ahora porque todavía no disponemos de esa herramienta es que lo hacemos de esta manera. Pero una vez que practiquemos un par de ejercicios con diagramas de bloques un poquitito más rebuscados y que comprendas la herramienta, vas a ver que lo vas a poder resolver mejor. Es más automático, ¿viste? Pero bueno, de esta manera también está bueno porque es como que primero lo entendemos y después adoptamos, si se quiere, el mecanismo o el automatismo. ¿Alguna otra consulta, chicos? Me avisan, ¿eh? ¿Estamos bien? Avísame si puedo seguir. Si no tengo... Por mi parte, sí. Sí, dale, sí. Ahí está, gracias. Muy bien. Vamos a encontrar entonces, fíjate que podemos superponer los efectos. ¿Sí? Podemos encontrar X de S definitiva. Si nosotros sabemos cuánto vale el peso y cuánto vale la cupla en dominio de Laplace, ¿por qué no pensar en una X de S definitiva que considere la influencia de las dos, ¿no?
Estamos sumando si se quiere acá, podríamos decir, cuando pasemos el torque aquí, tendríamos X1, ¿sí? Esta sería ponerle X1 de S y esta X2 de S. Si no lo pusiste, no importa. Te lo digo como para que entiendas que son diferentes. Sumando estas dos, porque estamos superponiendo los efectos, fíjate que el denominador es el mismo. O sea, podemos colocar el denominador igual. ¿Sí? Será S por, bueno, J por S más B más R cuadrado por M por S más B. El denominador es el mismo. ¿Y qué tendríamos arriba? Bueno, en la primera tendríamos T sub 0 sobre S por R. ¿Sí? Y en la segunda, menos M por G sobre S por R cuadrado. ¿Sí? Estamos considerando al peso y a la cupla con su signo, ¿no? Con su signo. Esta sería la función definitiva, si se quiere. Si pensamos en dominio de la posición. ¿Cómo pensás que cambiaría si pensamos en dominio de la velocidad? Si ahora quisiéramos obtener la velocidad en lugar de la posición, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Qué te parece? Sacar la S que está abajo. Muy bien. Y derivar. Claro, multiplicar por S, ¿no? Si pensamos en la velocidad, o por qué no sacar la S del denominador de estos dos, sería lo mismo, ¿no? Sería lo mismo. Si pensamos en la velocidad, ¿por qué no sacar la S que aparece en estos dos, ¿no? Podemos sacar esta S, lo mismo, ¿sí? Sería T sub 0 por R menos M por G por R cuadrado, dividido S por... Y vamos a colocar esto de esta manera. J más M por R cuadrado, todo eso multiplicado por S, más B mayúscula más B minúscula por R al cuadrado. ¿Por qué lo colocamos de esta manera? Fíjate que estamos representando el J más M por R cuadrado representa el momento de inercia de equivalente que ve el eje. ¿Sí? Obviamente el eje ve el momento de inercia propio más el momento de inercia que le origina esta masa a esta distancia. ¿Sí? El momento de inercia equivalente de la configuración que estaría viendo el eje sería este. Y por supuesto que el B mayúscula más el R cuadrado por B minúscula sería el rozamiento equivalente que estaría viendo el eje. B, el rozamiento propio, en dominio de la rotación, más el de la traslación del riel de elevación de la masa rotante. Perdón, Ale, no te seguí, ¿eh? No te seguí. Ok. Repetimos todo de vuelta, por fin. Sí, cómo no. Al agrupar, esto lo agrupamos, esto es álgebra, esta parte es álgebra. Lo agrupamos de esta manera, pero en términos de concepto, lo que estaríamos viendo, ¿sí? Esto estaría representando, este término es el momento de inercia equivalente, es lo que le costaría acelerar al sistema equivalente, ¿sí? Al sistema, si nosotros estamos con un motor acá o con algún suceso termodinámico o mecánico, estamos originando esa cupla en función del tiempo, un motor eléctrico, digo, podría ser cualquiera, ¿no? Aplicamos una cupla en función del tiempo lograda por estos sucesos. La dificultad para elevar la masa rotante, si está el cilindro solo, es una, pero si está la carga suspendida con el cable, es otra. Bueno, sí. La capacidad de acelerar el sistema va a cambiar si está una sola o si están las dos. ¿Sí? No va a ser lo mismo. Si nosotros tenemos un motor de continua, ponele, y lo estamos girando en vacío, el motor no pide nada de corriente, lo está girando en vacío.
Pero si nosotros estamos moviendo una cinta transportadora acoplada al motor, la tenemos que mover y el motor va a pedir un poquito más de corriente porque tiene que mover todo el otro peso. Bueno, acá lo mismo. Una cosa es que el cilindro esté girando solo y otra cosa es que el cilindro esté agarrado de una masa que encima la tiene que elevar. Pero estamos pensando en el estado inicial. El estado inicial es que tiene que vencer la inercia del reposo del sistema. No solo tiene que acelerar la masa rotante, sino que además tiene que acelerar la carga que está elevando. Entonces la dificultad es como que se suma, ¿sí? Por un lado, el propio eje, y por otro lado, la carga que está elevando afectada por la relación de transformación al cuadrado, que sería ese radio, que convierte al sistema de rotación en traslación. ¿Sí? Perfecto, sí, sí. Y con el rozamiento la misma historia, ¿sí? Una cosa es el rozamiento en el propio eje y además se le puede sumar el rozamiento que tiene la carga que estamos elevando sobre el riel. Sería el mismo motivo, ¿no? O sea, una cosa es con el motor girando solo y otra cosa es con ponerle el caso de la cinta transportadora con los rozamientos que pueda llegar a tener en la línea de producción, lo que sea. Que es algo que si el motor está girando solo, no tiene por qué enterarse qué sucede. Se entera qué sucede cuando está todo el sistema acoplado. ¿Ok? Todo eso contribuye a una demanda mayor, tanto para vencer la inercia total como para vencer el rozamiento total. Eso es lo que nosotros estamos visualizando acá. Todo lo estaríamos visualizando todo en un número equivalente, ¿ok? ¿Estamos bien con esto, chicos? Sí, sí, ya está. Muy bien. Bueno, si nosotros tenemos que resolver esto, esto es un sistema de primer orden. ¿Sí? En dominio de la velocidad sería un sistema de primer orden. Si nosotros tendríamos que encontrar, si acá fíjate que lo mismo acá arriba, acá tendríamos el torque equivalente. Bueno, si querés eliminar podría sacar factor común el radio, ¿no? El torque equivalente sería T0 menos M por G por R, ¿sí? El torque efectivo equivalente. ¿Por qué? Porque, y tiene lógica, ¿no? Como diciendo, a ver, este valor numérico, el valor numérico de esta cupla tendría que ser superior al valor numérico de la cupla que me estaría generando el peso, que es el peso por la distancia. Si no, esto no va a subir nunca. O sea, es lógico esto, ¿no? Suena más lógico, ¿no? Como que si el peso supera al torque que me puede llegar a dar el motor eléctrico, térmico o el esfuerzo humano que yo esté desarrollando ahí, la pronación, lo que sea, no sé, si el torque generado por el peso supera al que yo puedo producir para elevar la carga rotante, y eso no va a levantarse nunca, va a quedar ahí o se va a caer, ¿no? Entonces, esta condición como para que funcione, que la cupla supere al momento generado por el peso, como primera medida, ¿no? Como mínimo para que funcione. Después tendría que vencer la inercia, el rozamiento y bueno, todo lo que ya sabemos. Pero como mínimo para que arranque sería eso. Bien, la cuestión es que esto, si nosotros lo antitransformamos, nosotros ya sabemos cuánto queda, ¿sí? O por lo menos deberíamos. Pero bueno, no estamos para juzgar a nadie acá, ¿no? Esto como te lo dejo como que es la respuesta de los sistemas de primer orden, ¿sí? La respuesta de los sistemas de primer orden te dice que, así borro todo. La respuesta de los sistemas de primer orden te dice que esta respuesta es una función conocida y su valor es, vamos a obtenerla, el B de t. Ya terminamos, chicos, paciencias. Sí, sería bueno, el torque equivalente multiplicado por el radio sobre el rozamiento equivalente por 1 menos E a la menos T sobre tau, entendiendo por constante de tiempo del sistema al momento de inercia equivalente sobre el amortiguamiento equivalente.
Esto, si querés, después lo podemos desarrollar la clase que viene como para que veas con las fracciones simples y con la antitransformada. Lo que te queda es esto. ¿Sí? Lo que te queda es esto. Lo que me interesa que veas ahora es que es algo mucho más fácil de aplicar, que es en la misma fórmula el teorema del valor final. Si el teorema del valor final lo podés aplicar en esta fórmula directamente haciendo el límite para S tendiendo a 0, ds por bds. Esto lo puedes aplicar directamente en la fórmula que aparece aquí. ¿Cuál es la velocidad final que alcanza la formación? Que es la segunda pregunta. Dice, ¿qué indicar qué velocidad toma la carga en régimen permanente cuando se aplica un momento de escalón t sub 0? Bueno, el S del denominador se va con el S que aparece acá, ¿no? Si haces el límite, si vos reemplazás, bueno, la velocidad por lo que dice esto, este S se iría con este. Después, cuando estás en régimen permanente, ya estás en un valor constante de velocidad, la inercia ya no importa, porque vos ya venciste la inercia. O sea, este S tiende a 0, entonces todo esto desaparece. Lo cual es lógico, porque la inercia no importa. Vos el único esfuerzo que tenés que hacer es para seguir venciendo el rozamiento. Por lo tanto, en esa condición ya tendrás que la velocidad en estado estacionario será esta relación. Se espera que sea esta relación. ¿Y tiene sentido? Sí, tiene sentido, porque fíjate, vas a tener lo que dijimos que ibas a tener. El torque equivalente, que es el T sub 0 menos el momento generado por el peso. O sea, el torque neto sería, esto sería neto, el torque neto, multiplicado por el radio, sí, acá aparece multiplicado por el radio, dividido el rozamiento equivalente, el rozamiento propio en el eje más el rozamiento del riel referido por el radio al cuadrado. Esto es el 1 menos e a la menos t sobre tau, cuando t tiende a infinito, este término tiende a 0. Solamente te queda el 1, te sobrevive el 1. Por lo tanto, esta es la velocidad alcanzada por la formación en estado estacionario. Es lo que se esperaba que suceda. ¿Sí? Y esto, ¿sí? Fíjate, no hace falta antitransformar, no hace falta saberse esta función. ¿Sí? Nosotros lo sabemos porque sabemos la respuesta del sistema de primer orden, y si no, igual lo repasaremos la clase que viene. Pero, aplicando el teorema del valor final, vos podés obtener ¿a qué valor tiende todo esto? Sin necesidad de antitransformar. ¿De acuerdo? Sí, profe, se entendió. Bueno, me alegro. Me alegro que pudimos encontrarle la vuelta. ¿Te quedó alguna pregunta, algo en el tintero, algo que quieras que volvamos a aclarar? Ya con esto damos por terminada la clase de hoy. Fíjate que es un ejercicio que vincula ambos sistemas mecánicos, ¿sí? El de traslación y el de rotación. Tenemos que tener por ahí la suficiente astucia para aplicar ahí las ecuaciones de vínculo, ¿viste? Eso por ahí aparece en función de cada uno de los casos. Pero bueno, fue una muy buena idea cuando me dijeron, y separate la rotación y la traslación, armate las ecuaciones por separado y después vemos cómo vincularlas. Así que estuvo bien encarado por todos el ejercicio. Eso es lo que puedo sacar como algo positivo también, ¿sí? Por ahí después, bueno, faltará la práctica de armarse el diagrama de bloques o directamente despejar desde la función. Por ahí a alguno le era más práctico no meterse en el diagrama de bloques y despejarla y agarrar directamente la función. Bueno, eso queda a criterio de cada uno. A mí me gusta trabajar con diagrama de bloques porque ahí se puede visualizar todo, ¿no? Todas las ecuaciones las podés ver desde ahí y podés obtener la respuesta que vos quieras, ¿no? De hecho, para colocar en una posible simulación en el futuro es mucho más práctico y rentable como para que vos puedas obtener la información que quieras del sistema que estás estudiando, ¿sí? Bueno, chicos, si alguien tiene alguna pregunta, estoy a disposición, y si no, la dejamos para la clase que viene, ¿eh? Lo vuelven a mirar y lo charlamos. Buenísimo, vale, gracias.
Gracias a ustedes, chicos. Hasta la próxima. Perfecto, buenas noches. Hasta luego.